Días, ¿cómo están? Gusto saludarles. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Sí? Gracias, Juan Manuel, muy amable. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar esta mañana. Vamos a platicar hoy un tema que me parece muy interesante. Está relacionado con el análisis de agravios y redacción de sentencias, ¿no? Eh, Me parece que la, la clase hoy se presta para poder llevar a cabo varios ejercicios de interpretación y sobre todo que las dudas que ustedes puedan tener, pues las puedan compartir porque pues evidentemente requiere pues discutir los temas, ¿no? Y saber cuáles son, digamos, estas características que debe reunir justamente el análisis del fondo del asunto. Me da mucho gusto saludar a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral que hace posible que podamos tener esta charla. Saludar personalmente ya amigos queridos en los distintos cursos. Me da mucho gusto saludarte, Irving, Dante, Noel. Ya los veo como casi como de la familia. Ramiro, Shamir, Juan Manuel. Y todos los que poco a poco se van incorporando también a la plataforma y van encendiendo sus cámaras, Eusebio igualmente. Muy buenos días. Y bueno, pues platicamos ya, vamos de entrada, ¿no? Con nuestro tema. A ver, yo lo que les diría en primer lugar es que para poder hacer el análisis del agravio del fondo, se refiere a, digamos, al derecho que subyace, ¿no? Digamos, al problema jurídico que hay que resolver. Entonces, para poder llegar a ese punto, necesitamos primero que nada tener una idea clara de cuál va a ser el camino que debemos de seguir. Entonces, bueno, pues hemos ido analizando a lo largo de estos cursos y hoy sobre todo que es última clase del diplomado en Derecho Electoral, pues darnos digamos, una idea muy clara de cómo vamos a llegar a este punto. Para lo cual me gustaría utilizar una analogía, si ustedes me lo permiten, para poder más o menos identificar cuál es, digamos, la ruta para poder acceder a esta parte del módulo. Y entonces, lo que yo les diría que esto es como si fuera un viaje en barco, ¿no? Donde requerimos ciertos elementos para arribar a un puerto. Así que tenemos que tener muy claro cuál es el punto de destino, ¿no? A partir de ahí, sabemos que vamos a contar con una torre que tiene un faro. Y ese faro nos puede guiar en ciertos momentos de penumbra, en la noche, ante ciertas inquietudes que no sabemos exactamente hacia dónde vamos a llegar. Bueno, pues recordar que existe ese faro, ¿no? Y ese faro me lleva al puerto. Entonces, debo de tenerlo muy claro. Cuando voy a hacer un estudio ya de fondo, necesito tener muy claro a dónde voy a llegar, qué es lo que quiero hacer y trazar una ruta que me permita que de manera constante esté reflexionando si no me estoy alejando del punto al que quiero llegar. Después necesitaré algunas otras, bueno, hay otros elementos y algunas herramientas. Por ejemplo, algo que tengo que sortear es el océano, ¿no? Y el océano pues representa justamente es una aventura intrépida. Y cuando digo intrépida es porque es algo que nos anima a hacerlo, pero que no necesariamente sabemos a dónde vamos a llegar. Y lo mismo nos debe de pasar con la construcción de él, considerando del fondo, o del agravio de fondo como tal. Porque no tenemos muy claro cuál va a ser el resultado. Y el resultado lo obtendremos a partir de una buena argumentación jurídica que hagamos. Y si no lo tenemos, pues vamos a estar perdidos en ese océano. Vamos a tener una gran dificultad, por ejemplo, con los vientos en contra, mareas en contra, con las inclemencias de justamente los problemas que podemos tener de lluvia, etcétera. Y esto, pues, tiene también digamos, representa esta analogía con todas las problemáticas que vemos dentro de una demanda, ¿no? De entrada podemos ver que es una demanda extremadamente voluminosa, son 350 hojas, ¿no? Que hay que leer, que hay que sintetizar
y luego para darnos cuenta que el abogado del partido o del candidato hizo una demanda en letra Arial 18 a doble espacio y que transcribió la ley y las jurisprudencias cada 5 hojas. O sea, no bastaba con transcribir una parte, ¿no? O acompañar la ley si creía que el tribunal no la tenía. Bueno, pues eso lo hubiera acompañado, ¿no? O que le hubiera dicho dónde puede investigar la jurisprudencia que el propio tribunal ha formado. Y entonces de las 350 hojas nos damos cuenta que si la reducimos a Arial 11, a renglón y medio, a lo mejor quedan 80 hojas. Y si le quitamos la paja y las transcripciones, a lo mejor quedará una demanda de 18 hojas. Y si vemos realmente cuáles son los puntos concretos que quiere plantearnos, a lo mejor quedará una demanda de 4 hojas. Bueno, pues todo esto es un problema porque el que está resolviendo el caso tiene el tiempo en contra. Tiene a su familia en contra, el cumpleaños, ¿no? Tiene que festejar el 10 de mayo, el Día del Padre, o la reunión con los amigos. Es decir, tenemos muchas otras actividades y no podemos dedicarnos solamente a estar resolviendo un caso. O estamos con el teléfono aquí en mano prácticamente porque la secretaria del magistrado nos está preguntando, ¿no? De la magistrada, nos pregunta que si ya está el proyecto, que si ya está el proyecto, y decir, pero me lo acaban de pasar, ¿no? Así que hay muchas cosas que pueden entorpecernos en el camino. O bien, por ejemplo, porque no somos expertos en esta parte específica de lo que nos está planteando el agrario. Pero bueno, lo que tenemos claro es que a esto nos vamos a enfrentar, a un océano que nos puede cambiar de dirección, nos puede llevar a otros puntos insospechados, o podemos morir en el intento. Bueno, pues de esto se trata esta aventura. Y necesitamos algunos otros instrumentos, por ejemplo, una carta de navegación. Esta carta de navegación es un mapeo, ¿no? Digamos, gráfico de los mares, ¿no? Básicamente donde hay mayores olas, donde hay más problemáticas, por ejemplo, donde hay corrientes marinas muy fuertes o submarinas muy fuertes. Y en fin, más o menos la idea es tener una ruta clara desde el origen para tener esta idea de hacia dónde voy y cómo voy a llegar a ese punto. Así que esto se llama un flujograma de argumentación jurídica. Necesito crear un mapeo previo a estudiar el caso o hacer ya, digamos, a empezar a redactar los agravios o ¿cómo se llama? Las consideraciones de estudio de los agravios. Necesito ese mapeo, porque si no, entonces pues voy perdiéndome en el camino. Y finalmente necesito algo que algunos navíos muy antiguos o marinos utilizaban, que se llama astrolabio, o una brújula, o ahora señal satelital, que te puede decir exactamente dónde estás dependiendo de la posición del sol y de algunas estrellas. Entonces, más o menos sabes dónde andas en medio del océano. Y si no te estás acercando, digamos, al puerto, bueno, pues te sirve este elemento como para poder saber cuál es el camino, la ruta que debes de volver a tomar para llegar a ese puerto de destino. Y finalmente necesitas el barco y necesitas la tripulación. Así que, digamos, entre el barco y tripulación, pues puede ser tus normas, ¿no? Son los instrumentos que tienes, son tus normas y es esta capacidad que tienes para poder realizar este trabajo. Bueno, si siguen más o menos en esta línea de lo que para todos implicaría hacer esta travesía en barco por un océano e intentar llegar a un puerto, entonces ya nos queda claro de qué vamos a hablar justamente en esta clase, sobre cómo estudiar los agravios y hacer la redacción de sentencia, y particularmente el agravio del fondo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, pues primero que nada tengo que determinar que estoy trabajando en la materia electoral, ¿correcto? Y cuando hablo de la materia electoral, hemos platicado infinidad de veces que se trata de un medio para alcanzar un fin. Y ese fin está relacionado con, ¿qué cosas, Juan Manuel? ¿Para qué llevamos a cabo un proceso electoral? Para elegir a nuestro
No te escuchamos, te interrumpió. ¿Para qué? Ok, perdón. ¿Se me escucha? Ya te escuchamos, gracias. Ok. Vale, para elegir a nuestros representantes, ¿no? Ok, ¿y para qué? Mm, pues ellos hacen que se tomen decisiones al momento de elegirlos, se toman decisiones de manera general. Se supone que son el conducto o la vía por la cual nosotros manifestamos nuestras, digamos que decisiones, de acuerdo Ok, a una corriente o a un pensamiento. Es mucho. se apagó otra vez tu micrófono, Juan Manuel. Sí, disculpe, es que creo que mi internet está fallando un poquito. No te preocupes. Bueno, a No ver, sé si se entonces, entendió mi idea. gracias. Sí, más o menos sí. A ver, si yo la voy a tratar de recuperar. Cualquier cosa, si estoy equivocado, me dices, ¿no? Bueno, nuestro amigo Juan Manuel lo que nos dice es que el proceso electoral se realiza y se lleva a cabo para que la ciudadanía pueda elegir a su representante de entrada. ¿Y cuál es el objetivo de elegir representantes? Bueno, pues elegir representantes implicaría que ocupen mi lugar, ¿no? Ocupen mi lugar, porque yo estoy muy ocupado para poderme reunir a discutir temas y tomar acuerdos. Para eso busco un representante. ¿Y cuáles son esos representantes de la sociedad? Bueno, pues que van a discutir los grandes desacuerdos de la sociedad, las grandes inquietudes, desafíos, necesidades de esa sociedad, ¿no? Y, digamos, tomarán decisiones al respecto. Así que las decisiones se tendrán que tomar por mayorías, pero esas mayorías no significan que van a aplastar a las minorías, ¿no? Finalmente se necesitan estos conductos para que sean escuchados. Y entonces una vez que tenemos ya decisiones, se supone que nos los platicaba, nos los puso aquí en el chat Shamir, justamente. La idea es que estas decisiones, eh, digamos, construyan el contorno o el contexto de la democracia representativa. ¿Y esto qué va a implicar? Que estas decisiones, en teoría, tienen que favorecer a la ciudadanía, no nada más a las mayorías, sino a toda la ciudadanía, a toda la sociedad. Por lo tanto, el elemento de democracia representativa está ligado de manera indisoluble con el estilo de vida al que tú pretendes llegar o alcanzar de una manera legítima. Entonces, cuando hablamos del proceso electoral, nuestro fin último o nuestro puerto de destino es la democracia representativa. Esto es el estilo de vida que va a haber en ese puerto, al cual yo quiero llegar. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, debo de tener muy claro y lo voy anotando justamente en mi carta de navegación. El destino al que quiero llegar se llama democracia representativa, que es el estilo de vida al que yo quiero llegar. Y ese estilo de vida estará basado en derechos y libertades. En otras palabras, Irving, decíamos que se construye una especie de torre de qué, ¿te acuerdas? Muy buenos días, Irving. Buenos días, maestro. Decíamos que si queremos una vida con libertades, derechos, una vida con sentido común refinado de cómo deberíamos de vivir en sociedad, de eso se trataba el juego del Jenga. ¿Te acuerdas qué era? ¿Qué platicábamos? La construcción de la torre de qué? De los derechos. Si hablamos de libertades y de derechos de las personas, Sí, maestro. hablamos de los derechos humanos, ¿no? Sí. Bueno, digamos que lo que voy a construir o lo que voy a querer disfrutar en ese puerto de arribo es mi torre de los derechos humanos.
Con lo cual, ¿eso qué significa? El estilo de vida en respeto a los derechos humanos que yo quiero. ¿Cuál es ese estilo de vida que yo quiero? Pues tener ciertas libertades como de expresión, de profesión, de profesar una religión, de, digamos, del libre desarrollo de la personalidad y que además tenga yo garantías judiciales de que van a protegerme esos derechos o esas aspiraciones. Y además voy a tener jueces independientes que puedan salir en mi defensa cada vez que se vayan a violar o me restrinjan esos derechos, o exista, digamos, en lugar de agarrarlos a golpes, ¿no?, para ver quién tiene el derecho y por qué tiene el derecho, bueno, que exista un órgano que nos dé institucionalidad al conflicto y que pueda resolver nuestros problemas, digamos, de una visión de conjunto, una visión más profunda de cómo deben de funcionar estos derechos. ¿De acuerdo? Entonces, en la carta de navegación o en nuestro flujograma que vamos a empezar a crear para poder estudiar estos agravios, tenemos que abrir digamos, un punto central como es el puerto de arriba. Y el puerto de arriba se llama democracia representativa, es igual al estilo de vida al que todos de manera legítima aspiramos, y para esto necesito construir una torre del Jenga de los derechos humanos. ¿Sale? Ese es nuestro primer punto y al que queremos llegar. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer todo este trazado para poder llegar hasta ahí. A partir de este punto entiendo entonces que la democracia representativa es un derecho humano. Y si los derechos humanos no son absolutos, significa que pueden ser regulados o restringidos. Bueno, regulados, es decir, como establecerles un contorno, es decir, como meterlos en una faja, para que más o menos veamos hasta dónde llegan sus límites y que no pueda excederse de ahí. De esta manera, entonces, cualquier intento de regulación a un derecho humano, pues va siendo una limitante que sabemos que no puede ser absoluto, pero es una limitante. Los límites de los derechos humanos deben de tener dos análisis. Si quieren ir anotando en su mapeo, tengo el puerto al que quiero llegar. Para llegar a ese puerto tengo que analizar una norma, un acto de autoridad que está sustentado en una norma. Por lo tanto, para poder determinar si esa norma es adecuada a la Constitución y a la Convención, tengo que enfocarme en el destino, que es el derecho humano. Así que requiero hacer dos análisis. El primero se trata de un análisis de razonabilidad y el segundo de proporcionalidad. Y esto entonces me dará la idea de que tengo que encontrar en el creador de la norma o del acuerdo o del acto de autoridad un conjunto de buenas razones fundadas en derecho para poder limitar ese derecho que se llama democracia representativa. Y el segundo es un examen de la proporcionalidad, por ejemplo, que maneja muy bien Roberta Alexi con el peso específico de la proporcionalidad en estricto sentido. ¿Qué estudio tengo que hacer ahí? Bueno, pues tengo que determinar primero si la acción del Estado, de la autoridad, corresponde a un fin constitucionalmente legítimo. Segundo, si la medida es idónea. Tercero, si es necesaria. Y cuarto, si tiene o hay que hacerle un análisis de estricta proporcionalidad. ¿Y esto qué implica? Implica un balance de razones entre lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, si yo me centrara en cuáles son a nivel de la Convención Americana las causas, Noel, buenos días, si andas por ahí puedes encender tu micrófono. Noel, ¿cuál crees que sea una causa permitida para regular el derecho? Vamos a ver si recuperamos a Noel porque salió de la sesión. Y si no, bueno, le dejamos el micrófono a Lynn, si estás por ahí, Lynn Reyes. ¿Sí? ¿Ahí andas, Lynn? Ahí está. Bueno, Noel, le decidimos tu lugar en el que regresabas a Lynn, pero ahorita regresamos contigo. Otra vez se volvió a salir, ¿no? Bueno, Lynn, ¿cuál crees que sea una causa que permitiera regular el derecho a votar?
No, decíamos que en lo que entrabas y salías le pasamos el turno a Lili y ahorita regreso contigo. Ok. Lili, ¿Causa para adelante. votar? Tenemos un derecho humano que es la democracia representativa. Es evidente que uno de los elementos que conforman ese gran derecho es el derecho a votar, ¿no? Para elegir representantes y todo lo que nos platicaba Juan Manuel. Muy bien. Ahora, ¿cuál crees que sea una causa que permita limitar el derecho al voto? Hablamos que es un derecho humano y cuando decimos que es un derecho humano, es un derecho de todas las personas por el hecho de ser personas, ¿no? Así que los derechos humanos los puedes gozar a partir desde el momento, del primer segundo que estás vivo y hasta un segundo antes de morir. O incluso hay unos que dicen que todavía el tránsito de la muerte debería de ser un derecho humano. Con lo cual, ¿cuál crees que sea una causa que te permita regular o restringir ese derecho de las personas para votar? Bueno, en el caso de las personas que transgreden a otras personas y violentan sus derechos, esa podría ser una Pero restricción. necesitarías una sentencia judicial, algo más sencillo. Mm, ¿Tienes hermanos, Lynn? ¿No? Bueno, hermanas, dos. ¿Hermanas? Hermanos no. Ajá, ¿Más hermanos. chicas o más grandes? Yo soy la de en De edad. medio. Es una grande Ya. y una chica. ¿Y la chica es menor de edad? No, No. Pero cuando era menor de edad, ¿tu hermana podía votar? No, no. ¿verdad? Entonces, ella tiene el derecho humano a votar. ¿Estás de acuerdo? Ella tiene, desde que nació, tiene el derecho humano a votar. Sin embargo, la propia Convención Americana señala que una causa normal para limitar ese derecho humano es la edad. Ujú. Y entonces nos pone que ya nosotros decidimos cuál es la edad para votar. Y nosotros decidimos que fuera a partir de los 18, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, eso, digamos, estás limitando el derecho de tu hermana cuando era menor de edad. O sea, desde que eres bebita, hasta un día antes de cumplir los 18 años. Ese grupo o ese universo de personas no puede ejercer el derecho. ¿Sale? Entonces, esa es una causa posible. ¿Habrá otras causas, por ejemplo, la capacidad mental? ¿Será otro supuesto permitido? ¿O Sí, la sí, discapacidad? Sí, puede ser. O, por ejemplo, podría ser el sexo o el género, que dijera, no, solamente que voten las mujeres. Queremos un gobierno de... No. Bueno, pues entonces, fíjate cómo un país, un gobierno quisiera regular el voto solo para un tipo de género o específicamente regularlo por género, sería prohibido por la propia convención. Aunque su constitución lo permitiera, porque tiene la mayoría para modificar la constitución, pero la convención no se lo permite, ¿de acuerdo? ¿Tú crees que la nacionalidad sea otro factor para limitar el ejercicio de este derecho humano? sí. Claro, bueno, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, podríamos abrir también el voto a los extranjeros que están en México. Hay países donde sí pueden votar los extranjeros. En caso de México, no. Entonces es otra causa de la cual se puede limitar, o sea, desde la propia convención se puede limitar. El idioma, ¿crees que que pueda limitar? No. Pues la Convención Americana dice que sí, que lo puedes limitar por el idioma, por ejemplo. Y entonces lo que tenemos que ver es cuáles son, digamos, estos elementos que establece el artículo 23 de la Convención Americana. Vamos a ver si se los puedo presentar aquí de rápido para que veamos. A ver. Ahí se ve, ¿verdad? La presentación.
Sí, sí se ve. A ver, Lynn, si eres tan gentil de leer este texto para tus compañeras y compañeros. Claro que sí. Derechos políticos, artículo 23. Derechos ¿De qué documento es? bueno, nos comentó que es la convención. Perfecto. Convención Americana, artículo 23. Ahora sí, como dirían, arráncate, mi querida Lynn. Ok, 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Inciso A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C, de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Ok, bueno, fíjense que más allá de cómo estaría regulada nuestra Constitución sobre los derechos político-electorales, también tenemos que ver cómo están regulados por la Convención Americana. Y ya la Convención Americana nos da del inciso A al inciso C cuáles son, en qué consisten esos derechos político-electorales, ¿correcto? Ahora nos dice que esos derechos humanos, en su vertiente político-electoral, dice, puede reglamentarse. ¿Esto qué significa? Que ya vimos que un reglamento, una norma, lo que hace es limitar, ¿no? Que hace es regular, es relativizar, porque en lugar de estar así todo abierto, bueno, pues decía yo, es como ponerle una faja al derecho humano, ¿no? Le vas generando sus contornos al propio derecho. Y eso es una limitante. ¿Por qué? Pues porque no puede salirse más allá de la faja, ¿no? Sí me explico, digo, perdón por esta analogía, pero creo que es más fácil entenderlo así. Y eso entonces ya es una limitante. Así que las limitantes pueden estar en la ley. Y dice la palabra exclusivamente. ¿Significaría que habría otras posibilidades o solamente eso? Pues la palabra exclusiva habla nada más de estas. Es correcto. Que no quede duda. Solo es exclusivamente, ¿no? Y nos da la razón de edad, que ya lo platicábamos con Lynn, con su hermana cuando era menor de edad. La nacionalidad, es decir, podemos limitarlo a los extranjeros. La residencia, es decir, que yo no puedo votar, si tengo mi credencial en Puebla, yo no puedo votar en la Ciudad de México, ¿verdad? En elecciones locales, por ejemplo, podría ser. ¿Podría limitar Irving por residencia a los mexicanos que están viviendo en el extranjero? Dependiendo del tipo de votación. Ok, ya le pones un matiz. Pero en términos generales, ¿podría yo decirles, no puedes votar? No. Sí. ¿Por qué? Porque ahí está establecido en la Convención Americana que lo puedo limitar por residencia. Que esté muy pasado es otra cosa, ¿no? Pero sí me da la posibilidad de limitarlo por la residencia. Por idioma. Por ejemplo, si yo dijera que solamente pueden hablar, digo, que pueden votar los que hablan castellano, o que solamente pueden votar los que hablan castellano e inglés. ¿Podría hacerlo? Dice Shamir que sí. ¿Cómo ves, Shamir? ¿Sí se puede o no? Ya que esté muy mandada, muy manchado es otra cosa, pero desde el origen de la convención lo puedo limitar. Es una causa posible de limitación al ejercicio del derecho humano político electoral. ¿Qué otro? La instrucción. Puedo decir, Shamir, que solamente pueden votar
los que hayan terminado la preparatoria. Claro, porque la convención lo permite. Puedo decir que solamente pueden votar los que sepan leer y escribir. O sea, los que no saben leer y escribir, esos no pueden votar. ¿Podría limitarlo, Shamir? Sí, sí lo puedo limitar. Capacidad civil o mental, bueno, esto ya requerirá un estudio médico y dependiendo también de los avances de la ciencia que lo puedan determinar. O una persona que ya tiene una condena librado por o dictada por un juez competente en un proceso penal. Eusebio, ¿puedo limitar el derecho político electoral a una persona que está en la fase de investigación por el Ministerio Público, por la Fiscalía? No, no se puede. Bueno, ok, ahora, ¿podría yo, por ejemplo, Noel, limitarlo a una persona que está ante su situación ante el juez de control? ¿O que está sorteando un proceso penal? Se volvió a salir Noel, creo que tiene problemas también ahí. ¿Alguien que quiera participar? Irving, por favor. No, maestro, porque todavía no tiene una sentencia firme. Es correcto. Hay una sentencia firme. Luego, entonces, hasta que no haya una sentencia que lo condene, no podría yo limitarlo. Pero esto podría ser que si ya está, digamos, aprendido, digamos que está en prisión preventiva oficiosa, Irving, ¿puede limitarle el derecho a votar? Sí, ¿Qué si todavía no hay una sentencia de condena? sí, no es que si está en prisión preventiva, físicamente está imposibilitado para acudir a alguna casilla. ¿Ok? Y no le puedo poner una casilla. O por el voto electrónico podrá votar. De hecho, eso se está discutiendo ya hay entidades que están viendo esa situación. Pero qué bueno que apenas se está discutiendo. El problema es que esto ya tiene muchos años que deberíamos de ver cómo está funcionando. Y de hecho, desde el 2011 nos lo recordaron, ¿no? Esto desde el 2011 tendríamos que haberlo discutido justamente para saber si ya tenían derecho a votar o no. Pero lo importante es que es un factor de regulación del derecho, sí. ¿Correcto? Entonces lo que estamos viendo es que los derechos político-electorales son derechos humanos que se pueden regular sí y solo si se trate de la edad, nacionalidad, residencia, el idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, juez competente, desde el punto de vista de que de la Convención Americana. Digamos que yo les dejaría de tarea, un poco que ahora ustedes vean, de nuestra Constitución, cuáles son las causas por las cuales se puede limitar el derecho político electoral, ¿no? Por lo menos para que tengan, no te preocupes, para que tengan un comparativo entre lo que pasa en la Convención y lo que dice nuestra Constitución, porque podríamos sorprendernos si la Constitución tiene un elemento adicional y entonces resulta que ese elemento adicional sería inconvencional. Y como desde el 2011 todas las autoridades del país, no solo jueces y magistrados, están obligadas a aplicar el control difuso de la convencionalidad a través de actos de aplicación, es decir, tienen que atender a los que está dispuesto por la Convención Americana. Por lo tanto, en un buen tema de debate se encontraría, por ejemplo, que una autoridad de un OPLE, el OPLE, por ejemplo, determinara no aplicar un artículo de la Constitución o un inciso de la Constitución por ser inconvencional, por ejemplo, ¿no? Y esto, bueno, pues lo que nos da a entender es que en este mapeo que estamos haciendo, tenemos, insisto, que tener claro cuál es el puerto de destino. Pues en primer lugar se trata de la democracia representativa. Pero digamos que tiene también
digamos, en esta misma ruta, hay que tomar providencias o provisiones en otra pequeña ruta, en otro pequeño destino que se llama el acceso a la justicia. Así que cuando estamos hablando de la formulación de agravios o dictado de una sentencia, estamos hablando de otro derecho humano que se llama el acceso a la justicia. Con lo cual, Juan Manuel, ahora lo que tendríamos que preguntarnos es ¿cuáles son los derechos humanos que están involucrados en el caso? Y entonces los derechos humanos, ya vimos, puede ser o son el normal, el natural, democracia representativa. A lo mejor otro puede ser el derecho político para votar o ser votado, o el de la militancia, o el de reunión o de libertad de expresión, ¿no? Y entonces vamos viendo cuál es ese conjunto de derechos humanos que entran en juego, más el de acceso a la justicia. Como veremos, en lo que decíamos en la construcción de la torre del Jenga de los derechos humanos, ya vamos seleccionando cuáles son las fichas que van a entrar en conflicto con otras fichas. Va a haber una colisión de derechos humanos, un conflicto de derechos humanos que ahora el juez tendrá que resolver, a cuál le va a dar mayor prevalencia. ¿Y cómo voy a decir cuál pesa más entre la libertad de expresión del periodista o, por ejemplo, el derecho humano a gozar de una imagen pública, por ejemplo, de un candidato? O, por ejemplo, del libre desarrollo de la personalidad. O, por ejemplo, el derecho político para, digamos, para ocupar un cargo de elección popular en el que requieres hacer campañas y utilizas a menores de edad en tu campaña política. Bueno, pues ahí estamos involucrando un nuevo derecho, ¿no? Que es el derecho humano de la infancia. ¿A qué? Pues a garantizarle las condiciones de salud, de vida necesarias para que tenga un adecuado desarrollo, ¿no? A través de un elemento sustantivo que se le nombra como digamos, el principio de la máxima protección, ¿no? Le llaman del interés superior de la infancia, creo que así le han denominado. Bueno, pues esa es otra tabla que hay que involucrarla en la construcción de la torre. Y ya entonces nos damos cuenta que en nuestro mapeo hay que establecer cuáles son los derechos humanos que están en juego, ¿de acuerdo? Luego, lo que vamos a analizar, cuál es el acto que se está impugnando. Y este acto está sustentado en una ley. Por lo tanto, la ley es restrictiva de un derecho humano, de esos derechos humanos, lo cual nos lleva a hacer, ya dijimos, dos tipos de análisis. El análisis de la razonabilidad y el análisis de proporcionalidad. No, ahora sí regresamos contigo. Resulta que tenemos un cuerpo legislativo que bajó la edad para ser diputado de los 21 a los 18, con lo que podrás comprender que la intensidad argumentativa de la ley es menor. O sea, digamos, no le ponen mucha atención. ¿Por qué? Porque amplías el universo, ¿sabes? De personas que se van a beneficiar con esta medida. Entonces, ya qué bueno, esto merece un aplauso, ¿no? Pero ¿qué pasaría, Noel, si hubiéramos tenido una reforma que en lugar de bajar la edad para ser diputado, de 21 a 18, de 23 a 18, no me acuerdo muy bien, pero que lo hubiera subido a 30 años? ¿Esto qué significa? Que vas a restringir todavía un grupo mayor de ciudadanos que puede aspirar a ser diputado. ¿Cuál crees que sería el argumento o las buenas razones bajo un juicio de razonabilidad? ¿Cuál crees que sean las buenas razones para bajar la edad a 18 años? Híjoles, pues yo creo que sería el estado mental, podríamos decir algo, el pensar que, por ejemplo, una persona joven es un poco más clara en sus apreciaciones, en sus proyecciones hacia la sociedad. Puede ser. ¿Qué otro argumento alguien encuentra?
que a lo mejor una persona joven puede ser, podríamos decir, puede tener menos propensión a hacer compromisos. Podría ser, está bien. Compromisos, por ejemplo, económicos. Puede ser. Muy bien, gracias, ¿no? Dante, adelante, por favor. ¿Qué otras Buenas tardes. razones encontramos? Hola. ¿Qué otras razones encontramos? Yo estaba pensando en cuestiones de identidad, ¿no? Identidad y de nacionalidad, porque, digamos, la capacidad de ejercicio, la capacidad en general se perfecciona a los 18 años, donde concurren la de ejercicio con la... Ay, se me olvidó la otra. De goce. Capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y eso ya lo hacen conforme a la Constitución un ciudadano que tiene derechos y obligaciones y prerrogativas políticas. Sin embargo, a lo mejor hay alguien que a los 18 años decide, yo no quiero ser mexicano, o a lo mejor desde niño se fue a vivir a otro país y decide renunciar a su nacionalidad mexicana. Entonces, pensaría que también la edad podría ser una cuestión para poder afianzar bien la identidad o la mexicaneidad, vaya. Muy bien, Dante. Oye, y la pregunta se la hago a Noel y a ti mismo. En lugar de bajarlo a 18, por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, es que si ya puedes votar a los 18, ¿por qué no puedes ocupar un cargo público también a los 18? Como en el caso de los diputados. La pregunta que haría yo es, ¿qué pasa si lo bajamos a la edad para votar a los 14 años, Dante? Y por lo tanto hacemos compatible la edad para votar, porque es un derecho humano, ¿no? Decíamos que puede estar regulado por la edad. Y se nos ocurrió regularla a los 18 por alguna razón. Pero ahora la bajamos a los 16 o a los 14. Y para hacer compatible, que si puedes votar, para hacerlo compatible, si puedes votar a los 14, ¿por qué no puedes ser diputado a los 14? Yo pensaría porque se puede incurrir en ciertos absurdos, o sea, no sé, yo creo que no es reducir la edad por reducirla, debe haber una cuestión de peso. Por ejemplo, ahorita que señalaba los 16 años, la mayoría de edad laboral es 16 años. Uno puede trabajar sin permiso de sus padres a partir de los 16 años, ¿no? Lo cual también implica, supongo que en su momento las circunstancias sociales del país y de la juventud indicaron que a los 16 años pues ya una persona era responsable, capaz, trabajadora, capaz de asumir compromisos, por ejemplo, mencionaba Noel. Esa es la edad, digamos, la mayor edad laboral. Entonces, los 16 años podría tener un cierto nivel de defensa. Pero los 14 años en donde todavía hay adolescentes que le tienen miedo a las mujeres por cuestiones hormonales y de desarrollo, que tienen temores todavía de infancia, creo que justamente ahí es donde se corrobora que el desarrollo psicoemocional quizá no es el idóneo para que asuman un cargo de representación, ¿no? Porque además es donde también se empiezan a desarrollar filias y fobias, ¿no? O se pueden desarrollar. Pero fíjate, Dante, que estamos acaba de llegar una ola a tu barco, ¿no? Y te cambió de ruta, de dirección. Bueno, llegó una ola muy grande, ¿no? Porque empiezas a tener dudas hacia dónde tienes que dirigirte. ¿No? Entonces, yo creo, yo pienso y esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento, Dante? Otra vez regresar, ¿no? Ver cuál es nuestro punto de arribo. Y nuestro punto de arribo es la democracia representativa, ¿no? Acceso a la justicia y democracia representativa. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo es que debemos encontrar razones en el derecho que fomenten la democracia representativa. Esto es, si yo bajo la edad a los 14 años, ¿cómo es que eso va a funcionar para la democracia representativa? O si yo aumento la edad a los 25 años, ¿cómo es que eso va a funcionar para la democracia representativa? O a lo mejor lo que yo no estoy tomando en cuenta que es
ese argumento de que si puedo votar a los 18, también puedo ejercer un cargo de elección popular a los 18 para hacerlo compatible, a lo mejor tampoco es ese, o sea, pareciera que es la razón, pero no es una razón en derecho. Porque si eso fuera así, entonces también para ser senador o presidente de la República, podría ser a partir de los 18 años. Y si puedo ser presidente de la República a partir de los 18, ¿por qué tengo que ser que a los 23, que ya se reformó, puedo ser secretario de Estado, ¿no? Pues también tendría que ser a partir de los 18. Entonces, como vemos, el argumento de la edad cronológica no es un argumento bueno en derecho, no es una razón buena en derecho. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuál es ese conjunto de razones adecuadas para poder entender por qué se limitó o se reguló de tal manera ese derecho. Si evidentemente encontramos el acto de autoridad penal, pues entonces nos queda claro que puedo ejercer un control de convencionalidad y desaplicar la norma y por lo tanto perderá toda eficacia y validez ese acto que estoy imputando. Adelante, Dante, y luego Noel. Correcto, digo, yo creo que son cuestiones de enfoques. Yo creo que la democracia no solo son elecciones, la democracia es inclusión, es buen gobierno, o sea, es muchas cosas, no solo son elecciones, no solo son cargos de elección popular, ni concursos de popularidad. Por ejemplo, ahorita que ponía el ejemplo de la edad, para ser ministro de la Suprema Corte hay una edad mínima y hay una razón de ello, ¿no? Porque al final de cuentas, si se puede ser electo a un cargo de elección popular a los 18 años y de aprobarse la propuesta que el día de hoy hizo el presidente de que los ministros de la Suprema Corte podrían ser electos por votación o de forma democrática, entonces, ¿qué impediría que un juez, un ministro de la Suprema Corte fuera electo a los 18 años? Y aquí es donde ya vienen temas más complejos, o límites o requisitos más complejos, de ser licenciado en Derecho, tener más de tanto tiempo en haber ejercido, tener su cédula desde no sé cuánto tiempo, o sea, yo creo que sí, al final de cuentas, la edad cronológica sí tiene un peso importante en la democracia que sea realmente participativa. Voy a apagar mi video porque tengo intermitencia, creo. Sí, gracias, Dante. Bueno, lo que está sirviendo la argumentación jurídica es que estamos entendiendo el problema jurídico de fondo. No solamente se trata de determinar cuál es la edad óptima para votar o para tener un cargo de elección popular, sino lo que estamos ya asumiendo es una reflexión en varias materias, como la laboral, como el tema civil, como en el penal, de cuál es la edad adecuada para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. Y no necesariamente es una edad cronológica, sino que es una edad en la que te permite tener cierta conciencia y ciertas características propias. Pero lo cierto es que hay que encontrar entonces cuáles son esas razones buenas en derecho que te permitirían justificar una restricción. Si no encontramos, primero que nada, un supuesto permitido por la Convención para restringir el derecho, para limitarlo, bueno, pues ya queda claro que queda fuera, ¿no? En segundo lugar, ahora tengo que ver cuáles son esas buenas razones en derecho para poder limitarlo que fortalezca la democracia representativa. Y el test de proporcionalidad lo que me va a decir es si no estoy exagerando mucho en la restricción del derecho humano para lograr cierto beneficio. Entonces tengo que tener muy claro cuál es ese balance de razones entre los positivos y los negativos para saber qué tanto voy a avanzar hacia fortalecer la democracia representativa y qué tanto voy a perjudicar los derechos de algunas personas. Por ejemplo, si yo subo la edad de votar de 18 a 21, es evidente que voy a restringirle a otro grupo de votantes, otro grupo de personas, el derecho a votar. Ahora se lo restringo a los menores de 18. Pero si amplío la edad, pues van a ser 3 añitos más de restricción, ¿no? Para todos los que estén entre 18, 19 y 20, van a estar también restringidos. Pero esa restricción, digamos,
tendría que tener buenas razones en derecho. Y en segundo lugar, tendría que ver yo qué beneficios va a alcanzar mi democracia representativa, qué perjuicios le estoy ocasionando a estas personas con regularnos para que no puedan votar hasta los 21 años. ¿Queda claro cuáles son estos dos exámenes que tengo que tener claros en mi mapeo? Tengo entonces un punto de arriba que es un derecho humano que se llama democracia representativa, pero pasa primero por el acceso a la justicia porque estoy hablando ya de una sentencia. Enseguida tengo que poner cuáles son el conjunto de derechos humanos o subderechos que están relacionados en el caso que estoy analizando. Después van a ser las reglas jurídicas que pueden ser constitucionales y que pueden ser legales o que puede ser un acuerdo del INE o del OPLE o un reglamento del cual derivó el acto que estoy impugnando. Por lo tanto, en mi análisis, para no perderme, tengo que saber si esta regulación de un derecho humano, primero, si hay un derecho humano que está de fondo, ¿no? Que está de juego, si ese derecho humano permite esa causa para regular. Ya vimos que sí, bueno, pues ahora voy a determinar cuáles son ese conjunto de buenas razones. Oye, no hay razones para restringirlo. Nadie las dio, simplemente se emitió así el acto, pues entonces carece de fundamento. Y además, si analizo yo que no tiene un análisis de proporcionalidad, también se cae el asunto. ¿Qué tendría yo que hacer? Hacer el esfuerzo de argumentar las buenas razones y argumentar que este test de proporcionalidad tiene un balance adecuado para mantener el acto de autoridad. ¿Hasta ahí vamos bien con el mapeo? Adelante, Noel, por favor. Sí, maestro, me surgió una confusión. Yo creo que sí debemos aplicar de principio el test de proporcionalidad, porque si hablamos de cada una de las materias, pues hay una edad penal. Ahora, por ejemplo, en materia familiar, pues ya no hay un estado de interdicción, ya se declaró inconstitucional. Incluso para asignarle a una persona a un menor como tutor, ya se toma la decisión y la opinión del niño, ¿no? Ya no es una persona incapacitada, ya no es una persona que no pueda ejercer sus derechos, y la Corte ya se pronunció así. Yo no veo por qué aplicar exactamente esa cuestión inconstitucional en materia familiar al derecho electoral. ¿Por qué? Porque el derecho electoral, pues obviamente tiene otros fines, ¿no? Tiene otros fines y tiene otras características, podríamos decir. A lo mejor en materia familiar el menor sí puede opinar, pero es respecto a su bienestar de él, y en el derecho electoral no. En el derecho electoral, si hablamos de una persona que va a ser sujeta a una elección, bueno, pues estamos hablando también del bienestar de toda la población, ¿no? O de la gente a la que él va a gobernar. Entonces, yo creo que sí es una herramienta muy buena el test de proporcionalidad. La Corte ya lo ha aplicado en varios amparos, en varias controversias, y ha dado resultados satisfactorios, ¿no? Por ejemplo, en un caso muy reciente, la cuestión de la marihuana, aplicó el test de proporcionalidad la Corte, y con base en eso determinó que era ilegal el artículo que prohibía, ¿no?, el consumo de dicha sustancia. Y con base en eso la autoridad administrativa no permitía no daba el permiso, pues, para que se consumiera, ¿no? Es cuanto, más. Gracias. Gracias, Noel. Bueno, pues sí, efectivamente, lo que hacemos es tener una decisión razonable. Finalmente lo que estamos haciendo es tratar de justificar de mejor manera la decisión que vamos a tener. Esto de justificar decisiones también es un derecho humano que forma parte del acceso a la justicia, así como el debido proceso legal. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del debido proceso legal, el artículo 8 de la propia Convención Americana no nos da una definición, un recurso que nos dice así debe de funcionar. Nos da una serie de elementos mínimos que debe de tener, por ejemplo, la materia penal y que pueden ser
extendidos, digamos, a la civil, laboral o a la fiscal o a cualquier otra. Cuando entonces nosotros empezamos a ver qué elementos son los básicos que debe de tener en este acuerdo internacional de los países sobre cómo debe de fincarse una decisión judicial, bueno, pues también deberíamos de tener un debido proceso legal en materia electoral. Hemos visto que, o ustedes saben perfectamente que la materia que protege, digamos, el proceso que protege a la democracia en México, se trata de un sistema de nulidades, se trata del recurso de apelación y se trata de, para desincentivar las conductas irregulares, pues un sistema de derecho administrativo sancionador, ¿no? Esto es, por un lado tenemos un sistema que castiga a los que cometen irregularidades, con el ánimo de desincentivar su actuación, que se siga repitiendo. Tenemos un sistema de nulidades que lo que hace es privar de efectos jurídicos al ejercicio del voto ciudadano, porque eso termina siendo, y es como una sanción máxima. Esto significa que seguimos moviéndonos dentro de un sistema sancionador. Y el otro que yo siempre le he dado muchos aplausos, le he hecho muchos reconocimientos, es el recurso de apelación, porque este permite la regularidad constitucional del proceso electoral, ¿no? Digamos que gracias al recurso de apelación, o la mayoría de los criterios derivados de un recurso de apelación, terminaron siendo la ley electoral, ¿no? A lo largo de todos estos años. El gran mérito, por supuesto, lo tienen las autoridades electorales, pero también el recurso de apelación que ha generado la regularidad de cómo deberían de funcionar los procesos electorales. Así que así funciona, digamos, un sistema judicial de protección a la democracia en México. Con lo cual, tengo yo otra posibilidad de establecer el mi mapeo. ¿Qué pasa si yo pongo como destino final Diana, por ejemplo, si en lugar de poner el derecho humano, que es la democracia representativa, pongo como destino final la protección del sistema de nulidades electorales? Son dos puertos distintos, ¿no? Es evidente. Y entonces el enfoque que le voy a dar yo es a ver cómo logro que funcione mejor el sistema de nulidades o el sistema administrativo de derecho administrativo sancionador. ¿Y el derecho humano dónde lo dejo? Entonces, el enfoque tradicional que hemos tenido durante cientos de años, durante décadas, bueno, no cientos, pero sí, durante muchas décadas, el enfoque tradicional que hemos tenido es el del positivismo. Esto es el que lo que está en la norma es lo que se aplica. ¿Y esto qué implica? Pues que nos llevó, digamos, a un extremo como el de los campos de exterminio nazis, ¿no? La exacerbación del sistema legal por los jueces llevó a cometer delitos de lesa humanidad, de genocidio en Alemania. Esa visión, después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, muchos teóricos, mucha gente preocupada por cómo se aplicaba el derecho, dijeron, aquí hay que romper, ¿no? Aquí hay que romper esta historia de los jueces y cómo funciona el derecho, porque los jueces terminan sometidos ¿a qué? Sometidos a la política, sometidos al poder, sometidos a la presión de las mayorías. Si un juez fuera electo por la mayoría, tendría que obedecer a sus mayorías. Y si las mayorías dicen que lo crucifiquen, pues el juez dictará una sentencia de crucifixión, ¿no? Así que eso es un gran problema también en cuanto a la legitimidad democrática, porque entiendo que el presidente de la República en septiembre quiere presentar otra iniciativa, bueno, una iniciativa para que los ministros sean electos por el voto de las mayorías. Ya después, si me lo permiten, haré una opinión al respecto, pero vamos a continuar con nuestro. Entonces, lo que aquí corresponde ver es que en este proceso, digamos, ¿no? En el medio de impugnación,
lo que el juez o el litigante debe de tener en cuenta es esa carta de navegación a la que he hecho referencia de manera constante. No perdernos en el objetivo. El objetivo no debe ser privilegiar el sistema administrativo sancionador, no privilegiar el sistema de nulidades, no privilegiar el sistema electoral. Lo que debemos privilegiar es el fortalecimiento de la democracia representativa. Entonces tenemos que ver cómo todo lo demás termina siendo adaptado al fortalecimiento de la democracia representativa. ¿De acuerdo? Vale la pena, por ejemplo, recordar este cuadrito en azul que nos dice la Corte Interamericana. El puerto al que quieres llegar, Rubén, que se llama, digamos, democracia representativa, tiene otros elementos que están intercomunicados, tienen interdependencias, son transversales, que son adicionales a la democracia. Es el respeto al Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Son los tres pilares sobre los que se centra, digamos, sobre lo que puedes construir tu vida a partir de derechos y de libertades. Si no tienes democracia, no puedes construir ese estilo de vida que quieres tener. Si no hay respeto al Estado de Derecho con jueces independientes, o sea, Estado de Derecho es acceso a la justicia también y jueces independientes, no puedes construir nada. Y si tampoco se respetan tus derechos humanos, pues menos. Es decir, no hay nada que construir. Con lo cual, nos queda claro que la democracia representativa tiene dos patitas adicionales que se llama Estado de Derecho y se llama protección de los derechos humanos. Vamos a terminar, digamos. Creo que esto lo hemos comentado en otra clase. En el protocolo de Santiago de Chile, que México también ya suscribió, dice que México, fíjense esta parte del, Diana, ¿lo puedes leer la pantalla en blanco, por favor? Sí, doctor. Dice, Gracias. si bien las democracias implican que los gobernantes son electos por la mayoría, uno de los objetivos principales de la misma debe ser el respeto de los derechos de las minorías, el cual se garantiza mediante la protección del Estado de Derecho y de los derechos humanos. El ejercicio efectivo de la democracia en los Estados americanos constituye una obligación jurídica internacional y estos soberanamente han consentido en que dicho ejercicio ha dejado de ser únicamente un asunto de su jurisdicción doméstica, interna o exclusiva. Perfecto, Diana, muchas gracias. ¿Qué obtenemos de estas lecturas? La primera es que las democracias implican el triunfo de las mayorías, ¿no? Está clarísimo. Pero ¿cuál es el compromiso de las mayorías? O sea, la mayoría se convierte en gobierno, pues. ¿Cuál es el compromiso inmediato que tiene que privilegiar ese nuevo gobierno? Es respetar a las minorías, porque ellos en alguna ocasión fueron minorías, después fueron partido político de oposición y después lograron el triunfo para hacer gobierno. Así que deben de dejar abierto todo ese camino para que otros como ellos puedan ser gobierno. Ese es un principio básico de la democracia. Pero si un gobierno que llega, digamos, a través de un sistema de democracia representativa y empiezas a dar visos de aferrarse al poder, aplastar a las minorías, quitarle el financiamiento público a los partidos políticos, si empiezas a dar visos, ¿no? Anuncios de decir yo me quiero quedar en el poder, pues significa que está matando de manera automática la democracia. Lo que nos leyó Diana es el principal compromiso de un gobierno, digamos, del gobierno mexicano soberano, independientemente de qué partido y qué personas estén en el gobierno. A eso nos comprometimos con los vecinos internacionales.
que el partido que llegue a ser gobierno debe de dejar abierta la posibilidad para que otras minorías también puedan llegar a ser gobierno, porque en eso consiste la democracia, ¿no? Parte de la democracia es eso. Así que si empezamos a ver algunas características que van cerrando estas puertas, o en lugar de ensanchar la puerta para que entren las minorías, significa que ese gobierno está minando la democracia. Y el segundo punto, ¿quién puede reclamar lo que está haciendo ese país al cerrar estas puertas o estos conductos? ¿Quién lo puede reclamar? Porque el país puede decir, oye, espérame, Ramiro, esto, sabes que esto es de mi casa para adentro, ¿no? Y de mi casa para adentro, de la puerta para adentro, yo solamente puedo juzgar. Pero resulta que Ramiro me hace favor de recordarme que yo, como gobierno soberano, firmé un documento que se llama el Protocolo de Santiago, donde he dicho que he dejado, o sea, dice, ha dejado de ser únicamente un asunto de mi jurisdicción doméstica, interna o exclusiva. Y así que Ramiro me dice, con el debido respeto, Rubén, pero esto lo podemos conocer entre todos y demandarte entre todos, porque no estás respetando un elemento básico de la democracia. Y es un elemento básico para la estabilidad de Latinoamérica. Es algo que impacta a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. Así que ya renunciaste, Rubén, y ni modo, te aguantas y te atienes. Ahora yo no sé si Ramiro, digamos, sea muy políticamente correcto y decir, no, yo no voy a denunciar a Rubén, ¿cómo crees, no? Pero podría ser. La puerta está abierta para eso. Continúas, Diana, por favor, si eres tan gentil. Este artículo 2X, o doble X, está tomado de la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Es decir, recuerden que antes de redactar la convención tuvimos una declaración americana y enseguida tuvimos ya nuestra convención americana. Así que, bueno, digamos, nuestro antecedente de la convención justo es la Declaración Americana de Derechos Humanos. En su artículo 2X, ¿qué dice, Diana? Toda la pantalla, por favor. Ok, artículo 20. Toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres. Una de las formas mediante la cual el sistema interamericano asegura el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político es mediante la protección de los derechos políticos reconocidos en el artículo 20 de la Declaración Americana y 23 de la Convención Americana. La Corte consideró que las obligaciones que emanan del artículo 23 de la Convención debían ser interpretadas tomando en cuenta el compromiso de los estados de la región de establecer democracias representativas y respetar el Estado de Derecho. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo Diana aquí con esta lectura? Primero que nada, que además de la Convención Americana hay otro documento fundatorio para poder interpretar los artículos que limitan, que restringen el derecho humano de la democracia representativa y los subderechos que están involucrados. ¿Cuál es? Pues no solamente la Convención, sino ahora es la Declaración Americana. Así que, terminando su clase, lo que tienen que hacer es imprimir estos documentos junto con su Constitución y ponerlos en un engargolado, con lo cual ya se enterarán que eso es el nuevo bloque de su constitucionalidad, ¿no? No pueden estudiar un asunto de manera parcial solo con la Constitución o solo con la Convención, sino también con la Declaración Americana de Derechos Humanos. Bueno, y adicionamos ahora el Protocolo de Santiago. ¿Por qué es importante? Porque México renunció a esto, a que solamente puede conocer los mexicanos y los tribunales, podemos conocer lo que pasa con nuestra democracia representativa, las regulaciones, y ya vimos que no. La Corte Interamericana puede conocer de este tema. Y sobre todo, ya vimos que tanto el artículo 23 de la Convención como el 20 de la Declaración Americana nos establece cuáles son estos derechos político-electorales. Ahora, en la parte azul hay una parte bien interesante, hay una palabra clave. Dice,
el fortalecimiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Es una regla de interpretación, que las normas deben de llevar justamente la regulación del derecho humano de la democracia representativa, deben de llevarla ¿a qué? Al fortalecimiento. ¿Esto qué significa? No a un mal estado de salud, no a mantener, no. Esto es fortalecer la democracia. Ya la tengo bajo estos elementos, ¿no? Bueno, pues ahora le tengo que meterle más vitaminas, llevarla al gimnasio, ¿no? Tengo que hacer que duerma mejor. Es decir, tengo que fortalecer el sistema de la democracia representativa. Y por lo tanto, ahora estos dos exámenes de razonabilidad y de proporcionalidad deben estar enfocados ¿a qué? A este concepto, fortalecimiento. Y en la parte roja tiene otro tema que está bien interesado. Dice que es otra regla de interpretación, que todas estas normas hay que tomarlas en consideración porque México aceptó eso. ¿Qué aceptó México? Pues se comprometió con la democracia representativa y con lo que implica el Estado de Derecho, ¿no? O sea, ya lo dijiste, ahora no podemos echarnos para atrás. Ese es digamos, son dos reglas de interpretación para poder llevar a cabo un control difuso de la convencionalidad. Si no lo tomamos en cuenta, estamos haciendo un mal ejercicio para el dictado de una sentencia. Dictar una sentencia implica el acceso a la justicia. Dictar una sentencia implica no solamente resolver el caso, sino establecer cuáles son, ¿no? Cómo recuperar los derechos que están violados para las partes, declarar el derecho. Bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer si estoy teniendo una visión parcial de la justicia? Esto estaría yo violando la Convención Americana. Un juez que no tome en cuenta estos dos elementos o tres elementos está violando la Convención Americana, ¿de acuerdo? Así que debemos de tenerlo súper enmarcado en nuestra carta de navegación. Ya tenemos el destino, tenemos el faro, tenemos los derechos que están involucrados, los derechos humanos y sus derechos involucrados, y las normas que los restringen, que los limitan, que relativizan, y de cada esta norma o acto de autoridad tengo que hacer este examen de la razonabilidad y además del test de proporcionalidad. Y adicionalmente en mi carta de navegación tengo que tomar en cuenta estas dos reglas de interpretación. Uno, no te olvides de la Declaración Americana y que lo que busca es fortalecer. Date cuenta que lo que buscas es fortalecer. A ver, oye, si estoy pasado de peso y quiero bajar de peso, no voy a ir al nutriólogo, ¿no? Para decirle quiero fortalecerme, ¿no? Pues no te va a decir bajar de peso. Ah, entonces esta es una visión diferenciada. No, lo que necesito es tener un cuerpo que esté sano. Ahora lo que busco es fortalecer ese cuerpo. Por lo tanto, lo que tengo que ver es que las normas, o sea, lo básico es que me pongan más o menos en forma, ¿no? Saludable. Pero lo que quiero ahora es interpretar las normas de tal manera que fortalezcan mi democracia. Hacia allá debo de estar dirigidos todos los actos de autoridad. No a medianamente lastimarlas, poquito, no, a fortalecerlas. Y segundo, regla de interpretación, es que eso México lo aceptó, ya se comprometió, eso es ley fundamental, de acuerdo con nuestra propia Constitución de la República. México aceptó el compromiso de proteger la democracia representativa y lo que ello implica, que ya vimos que está en el 20 de la Declaración Americana y en el 23 de la Convención Americana, y además respetar el Estado de Derecho. O sea, sí o sí, no hay de otra, porque si no hay eso, no hay democracia y no hay derechos humanos, y de adiós, despídanse del estilo de vida al que todos, de manera legítima, habían nacido a tener. Vemos entonces cuáles son los componentes de la democracia representativa. Lo que nos dice el artículo 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana es los elementos esenciales cuáles son. O sea, lo básico, mínimo que debe haber es el respeto a los derechos fundamentales y las libertades. 2, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. ¿Se acuerdan que dijimos que son 3 elementos sobre los que se construye la torre?
democracia, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Bueno, pues ahí están. Ahora, el acceso al poder implica justo esto, que un partido que llegó a ser gobierno tiene que mantener la puerta abierta para que otros grupos de minoría puedan acceder también, igual que él, al gobierno. Si hay cierre de ventanas o cierre de oportunidades, está pegándole a la esencia de la democracia. Y por lo tanto tiene que respetar el Estado de Derecho. Tiene que respetar las reglas, tiene que respetar las instituciones, etcétera. Después que la celebración de las elecciones sean periódicas, libres, justas, el sufragio universal, secreto, un régimen plural de partidos políticos. Si le quitas el financiamiento público a los partidos ahorita, pues no vas a tener un régimen plural, vas a tener un bipartidismo o tripartidismo. Y la separación e independencia de los poderes públicos. Si hay una lesión a estos elementos, hay una lesión directa al corazón de la democracia. ¿Qué tanto la quieres matar? Pues qué tanto quieres pegarle a esto. Pero además, ese corazón debe estar protegido por otros órganos, ¿saben? Y esos otros órganos externos son la transparencia de las actividades del gobierno. La probidad, es decir, un gobierno que sea virtuoso, que busque mejorar, que se acerque a la ciudadanía, que los candidatos, cuando son electos, pues se olviden que les deben favores a los líderes de sus partidos, ¿no? O a quien les vendió o que tuvieron que vender su alma al diablo para poder ser servidores públicos. Que se olviden de eso y que recuerden que quienes los eligieron fueron los ciudadanos. Fue la sociedad y se dediquen a dictar leyes en favor de la sociedad y no de un gobierno. Que se dediquen a ejercer el equilibrio de poderes y no sean, pues, una parte del contubernio de un gobernante, por ejemplo, ¿no? Ese es un gobierno de probidad. Después la responsabilidad de los gobiernos en su gestión pública. Esto es que haya órganos de control, que haya transparencia, rendición de cuentas, licitaciones públicas, que no haya, tratar de evitar justamente los temas de corrupción e impunidad y no esconderlas, ¿no? Ahí debajo de la alfombra, como si nada pasara. El respeto por los derechos sociales, ¿qué implica? Que, pues, que tenemos que hacer también un análisis, por ejemplo, en cuanto a digamos, si se tiene que hacer un análisis de perspectiva, Diana, por ejemplo. Imagínate que quien presenta la demanda sea una comunidad indígena, ¿no? O un migrante, o una candidata mujer. Esto me lleva a pensar que la justicia también debe de tener un filtro específico para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, Ramiro, imagínate que tienes la demanda de una candidata mujer, ¿no? Entonces, lo lees y dices, candidata mujer. Y entonces ves en tu mapeo general y dices categoría sospecho. Tengo dudas y son banderas amarillas. Dices, esta es mujer. No, entonces vas viendo, si es mujer, pásenme el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Entonces ya le pides a tu secretario y ya te lo manda. Ya tienes tu constitución, tu convención, la Declaración Americana de Derechos Humanos y ahora el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y se habla de violencia, pásame el protocolo Belén do Pará. Y ahí lo agregan. Oye, pero me doy cuenta que está representando una comunidad indígena. Pásame los protocolos, por favor, de interculturalidad. Oye, pero además se dice que se autoescribe como LGTB. Pásenme los protocolos. No, de todo lo que estás sumando para entender el caso, Ramiro. Y luego te dicen, oye, pero resulta que es menor de edad. Y dices, bueno, ¿por qué? Porque alguien bajó la edad en lugar de 18 hasta los 17, ¿no? No sé, alguna cosa. Bueno, pues también para juzgar a los menores de edad. O a lo mejor Ramiro resulta que tiene 65 años, ¿no? ¿A partir de cuántos ya entras a la tercera edad? Cuando, ya no digo que sea esta clasificación de chavorruco en declive, pero ya a la tercera edad entras a los 66, ¿no? 60. ¿A qué edad entra uno? ¿70? A la tercera edad. Bueno, a la edad que uno entre a esa etapa legalmente reconocida como de la tercera edad. Y entonces te dice Ramiro, oye, fíjate que yo soy de la tercera edad. Y el INE emitió acciones afirmativas para jóvenes, para indígenas, para migrantes, para LGTB, pero no para gente de la tercera edad.
Entonces ahí tienen a Ramiro hablándole a su staff, pásenme el protocolo para juzgar a personas de la tercera edad, ¿no? Y ahí viene el protocolo. Y luego resulta que a lo mejor es discapacitado. Pues ahí tendrá que pedir, pásenme el protocolo para juzgar a discapacitados. ¿Y cuál nos faltaría de toda esta clasificación? Migrante, Ramiro. Uf, pásenme el protocolo para juzgar migrantes. Y además de migrante, ¿qué cree, Ramiro? Tristemente es desplazada. ¿Por qué? Porque en su pueblo se están matando entre dos bandas del crimen organizado. Y ella tuvo que huir de su pueblo. Así que tiene una categoría diferenciada con los migrantes. ¿De cuántos protocolos, estimado Ramiro, tienes que analizar para apenas entender el panorama? Todavía ni sabemos ni de qué caso se trata, ¿no? Simplemente es tener un mapeo para no perderme en lograr el acceso a la justicia como un derecho humano de las personas. Mi pregunta, ¿creen que los jueces hagan esto? Ordinariamente no lo hacen. ¿Creen que las autoridades que están obligadas por el artículo 1 constitucional a ejercer un control difuso de la convencionalidad lo hagan? No. ¿Qué es lo que están haciendo entonces? Violar el derecho humano de acceso a la justicia de las personas. Y por supuesto que sería fácil que entrara una denuncia ante la Comisión Interamericana y presentara, digamos, el caso contencioso ante la Corte por el conjunto de violaciones que las autoridades electorales o los tribunales electorales están cometiendo simplemente por no revisar si el caso tenía banderita, si ameritaba estudiarlo o no. A lo mejor Ramiro, después de una larga jornada de análisis, dice, no resulta aplicable ninguno, por alguna razón, pero lo justifica en su sentencia. Dice, a ver, yo estudié todos estos protocolos porque había estas características y me doy cuenta que no es necesario. Ah, bueno, está bien, pero ya lo estudió, porque ¿qué tal si era necesario? Bueno, pues entonces su argumentación, su nuevo mapa de navegación tendría que haber cambiado. Bueno, tendría que haber nuevos elementos que no hubiera agregado de inicio, ¿no? Así que ya estamos agregando a nuestro mapa argumentativo el análisis de juzgar con perspectiva y ya vemos cuáles son las clasificaciones. Las más evidentes es por edad, jóvenes, edad, me refiero a jóvenes y me refiero a la tercera edad. Me refiero a los niños, me refiero a las mujeres, me refiero a los migrantes, a los desplazados, la interculturalidad, me refiero a la discapacidad y no me ya la LGTB+, y hay otros grupos o categorías sospechosas que pueden sufrir, ¿no? Digamos, históricamente pueden haber sufrido. Y lo que nos dice el punto, el penúltimo punto del cuadro rojo, es el respeto por los derechos sociales. ¿Y esto qué significa? Que esas categorías sospechosas, Ramiro, deben de tener posibilidades reales y efectivas de acceder a la justicia. Con lo cual, si estás analizando, por ejemplo, vamos a pensar que el tribunal local desechó una demanda porque se interpuso fuera del plazo legal, ¿no? Entonces viene esa persona afectada y te dice, oye, Ramiro, fíjate que, pues sí, yo presenté mi demanda fuera del plazo de 4 días, pero ¿qué crees? Pues resulta que hay todas estas consideraciones a mi alrededor y yo no la puedo presentar en 4 días, ¿no? O sea, tú analízalo, es injusto que sea en 4 días. Entonces Ramiro puede hacer 2 cosas. 1, poner en su ruta de destino, su puerto de destino, cómo funciona la justicia electoral mexicana y dice, ¿qué crees, amigo? ¿No? Se llama Margarito. Lástima, Margarito, gracias por participar, pero efectivamente se desecha tu demanda. Es correcto que se deseche tu demanda. O puede Ramiro voltear hacia otro puerto, que es el de los derechos humanos, que ya requiere toda un mapeo más complejo para respetar el derecho humano de acceso a la justicia. Entonces dice, a ver, aunque mi artículo 1 me obliga a ejercer un control de la convencionalidad de manera difusa, es decir, vía un acto de autoridad, y aquí estoy viendo que hay una sentencia que desechó el recurso, así que hay un acto de autoridad. ¿Cuál es la norma la que se sustenta el acto de autoridad? Pues la que dice cuál es el plazo para impugnar una demanda. Ok, y efectivamente veo que son 4 días,
Bueno, voy a hacer un análisis de razonabilidad y un test de proporcionalidad y me doy cuenta que sí, 4 días está bien. Para lo que está impugnando es pasable, ¿no? La razón de eso pues, es gozar de seguridad jurídica, de certeza jurídica y que los asuntos no se queden en total incertidumbre y que el día que se te ocurra lo impugnes, ¿no? Entonces, encuentras buenas razones en derecho, es razonable un plazo de 4 días y además proporcionalmente es adecuado, ¿no? No hay tanta afectación, digamos. Y entonces sigue su análisis, pero ¿cuáles son los derechos involucrados? Dice, mi puerta de arriba es la democracia representativa, pero antes de llegar ahí, tengo que cargar provisiones en ¿dónde? En el acceso a la justicia. Entonces, el acceso a la justicia significa jueces independientes, bueno, no tengo quejas de ello, pero también significa debido proceso legal. ¿El debido proceso legal qué significa? Bueno, pues que haya una construcción del proceso de manera adecuada para que se tome una decisión. ¿Y cuál es esa construcción de un proceso? El artículo 8 de la Convención me dice cuáles son los elementos muy básicos de ese principio del debido proceso legal en materia penal. Pero ¿los puedo hacer extensibles a la materia electoral? No, bueno, pues que sí. Ok, bueno, ¿verdad? Los hago extensibles o le agrego otros que considero que deben ser mínimos también para nosotros. Y empiezo a analizar cuáles son esos elementos. Entonces resulta que de un elemento que se llama que tienes que tener derecho a la representación legal. Es un derecho humano. Y entonces me doy cuenta que nadie te ofreció asesoría jurídica, nadie te preguntó si tenías un abogado, nadie te preguntó si tenías dinero para un representante legal, con lo cual se está violando un elemento básico de construcción del proceso. Oye, pero además, fíjate que otro de los elementos del debido proceso requiere la posibilidad de un intérprete. Y me doy cuenta que nadie te ofreció un intérprete. Nunca hubo un intérprete porque no hablas español. Se cae toda la decisión, se cae todo el proceso. Y además me doy cuenta que ni siquiera hablas ni escuchas. Entonces necesitarías un intérprete a señas, de lenguaje a señas, que nadie te ofreció. Por lo tanto, la decisión en automático se cae, porque todo el proceso se cae. Ahora, nada de esto fue formulado ¿en qué? En la demanda. ¿Qué tiene que hacer nuestro amigo? Es decir, no, pues si yo volteo a ver cómo funciona el sistema de justicia, dice que la demanda tiene que formularse por escrito, dicen que tienen que formularse los agravios, y aquí no hay agravios relacionados con eso. Pues entonces confirmo el desechamiento. Pero un juez que mira hacia el puerto de los derechos humanos se dará cuenta, además, de que ese control difuso de la convencionalidad debe realizarse ex oficio. No necesitas que nadie te lo recuerde para poder hacer este análisis de los elementos básicos del proceso. Así que de oficio tienes que revisarlo. Y si encuentras que no tuvo una adecuada representación legal, si encuentras que nadie le ofreció la representación legal, si encuentras que no tiene intérprete y lo necesitaba, en automático te pronuncias por derribar todos los elementos que se construyeron y que soportan esta decisión. Pero adicionalmente, si te das cuenta de esto, o sea, digamos, no pasa esto, no es algo que esté, digamos, como evidente, bueno, pues te darás cuenta que hay uno de tus siguientes elementos de tu carta de navegación son categorías sospechosas. Son, digamos, estos grupos con cierto grado de vulnerabilidad. Entonces te das cuenta que quien impugna es una mujer, candidata mujer. Bueno, y candidata mujer indígena. Bueno, pues entonces ya vas viendo cómo están funcionando todos estos protocolos adicionales a la Convención Americana que desarrollan de una mejor manera, digamos, cómo incorporar o cómo insertar en la sociedad real y efectivamente a esas personas. Con lo cual entenderás que un plazo de 4 días a lo mejor es muy poco para una persona de una comunidad indígena. O te darás cuenta que no requieren un plazo para presentar la demanda, o que no requieren presentar pruebas, o que no requieren formular agravios. Y esto ya fue reconocido en jurisprudencia de la Sala Superior, donde hay una ampliación
máxima de las deficiencias, tanto en la presentación de las demandas, el ofrecimiento de pruebas, como en la construcción de los agravios. Nos damos cuenta entonces cómo nos sirve tener un mapeo de cuáles son los caminos que debo de tomar. Insisto, todavía ni siquiera sé de qué se trata el caso. Simplemente esto es lo mínimo que debo de tomar en consideración para construir el estudio de los agravios. Finalmente, bueno, lo que ya estamos por terminar nuestra charla, lo que debemos de entender es que hay diferentes modalidades de agravios o naturaleza de agravios. Hay agravios que están relacionados con la construcción válida del procedimiento, que pueden ser como requisitos de forma, por ejemplo, que pues no está firmado el acto, o que, por ejemplo, pueden estar relacionados con la competencia. Quien le dio respuesta al quejoso fue el secretario del Congreso, el secretario, por ejemplo, del OPLE, cuando en realidad era una decisión del Consejo General. Entonces hay un vicio desde la competencia de origen, es decir, quien tenía facultades para emitir el acto. Y evidentemente, pues esos son los primeros temas que hay que analizar. Lo hizo, ¿se acuerdan ayer la Corte? En el estudio de lo de las acciones de inconstitucionalidad, estudió los agravios o los conceptos de nulidad o de invalidez respecto de la parte procesal para la emisión de la ley. Y no estudió el fondo, no estudió, digamos, estos si eran constitucionales o convencionales, los nuevos artículos de las leyes. Simplemente estudió la parte del procedimiento y se dio cuenta que hubo vicios sustantivos en el procedimiento de creación legislativa. Por lo tanto, al determinar que hubo estos vicios, pues ya no tenía que pasar a la siguiente etapa, que era el estudio del fondo del caso. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si encontramos que hay agravios o que de oficio tenemos que hacer estos estudios, pues vamos primero con la forma y después con la parte de cómo se construyó el procedimiento, con el debido proceso legal. Si encontramos que hay un vicio, pues en automático se cae el asunto, la sentencia o la decisión, y ya no tengo que avanzar a las cuestiones del fondo. Pero si no hay este tipo de agravios, o yo no advierto que tenga que estudiarlos, o yo me doy cuenta que todo va bien, entonces ya me voy a la consideración del fondo, al agravio del fondo. Y esto me lleva entonces ya, pues puede ser un campo amplísimo, ¿no? De cualquier acto, de cualquier naturaleza, puede ser libertad de expresión, violencia política de género, la participación de los militantes en un proceso interno de selección de candidatos o de dirigentes. Lo que ustedes consideren, bueno, pues hay que hacer este mismo ejercicio, pero ahora para ese derecho que en particular estamos analizando, ¿no? Entonces ya vemos que ahora vamos a requerir otro mapeo, otra carta de navegación solo para el agravio o los agravios del fondo. Pero a donde vamos a terminar es, queridos amigos, es si nuestro objetivo es llegar a la democracia representativa, ¿no? Nunca perdimos la ruta y cada vez que había alguna duda, pues recordamos cuál es esa directriz, ¿no? Hacia donde tenemos que dirigirnos. Es el acceso a la justicia y del acceso llegamos a la democracia. Bueno, lo que tenemos que preguntarnos ahora es si la democracia fuera caminando por la calle, ¿no? Y alguien la atropella. Mi pregunta es, ¿dónde vamos a centrar nuestro objetivo? ¿En detener al culpable? ¿En meter a la cárcel al culpable? ¿En reparar la calle que se dañó? ¿En dónde deberíamos de tener nuestro objetivo centrado? ¿Quién responde? Compañeras y compañeros, ¿quién responde? ¿En dónde? Atropellaron a la democracia. ¿Qué hay que hacer, Lynn? A ver, cuéntanos. ¿A dónde vamos a la democracia? La reparación del daño, tal vez sería. Esto. Pues hay que llevar al hospital, ¿no? A ver cómo es, primero su análisis, a ver cómo está la democracia, ¿no? Bueno, pues hacemos un análisis primero que nada. En segundo lugar, hay
un experto tendría que decirnos cuál es el estado de salud de la democracia. En tercer lugar, tendría que decirnos si hay que llevar a cabo acciones para cuidar de ese golpe a la democracia. ¿Estamos de acuerdo? Y luego fortalecer a la democracia. Y luego evitar que la vuelvan a atropellar. ¿Sabes? Entonces, lo que Lee nos quiere decir es que toda sentencia deberá de tener un capítulo de reparación integral del daño provocado. ¿Y esto qué significa? Que a lo mejor no vamos a anular un proceso electoral, unas elecciones. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta ¿en dónde? En el sistema de nulidades y en el sistema de la justicia electoral, pero no está enfocada en la protección a la democracia. Entonces lo que estamos haciendo es cambiar de visión completa. Fíjense lo que les digo, cambiar completamente de visión y dirigirnos hacia los derechos humanos. Y entonces ahora no nos va a importar si se anula una elección o no. Lo que nos va a importar es si se dañó o no la democracia. Pero además, ¿cómo la vamos a reparar? Así que toda sentencia debe tener un capítulo de reparación integral del daño y de acciones o medidas para que no se vuelvan a repetir esas conductas, ¿no? Ya tienen lista su democracia, igual salen a la calle y la vuelven a atropellar, ¿no? ¿No? Así que lo que es un efecto, digamos, de la causa, o sea, finalmente algo accesorio que va a tener pasando, vamos a sancionar, claro que sí, a los culpables de lastimar la democracia. Pero ese no es nuestro objetivo central. Nuestro objetivo central es cuidarla, protegerla, sanearla, fortalecerla y evitar que se sigan cometiendo este tipo de conductas que lesionan la democracia. Con lo cual, ¿qué podría implicar? ¿Quitarle el registro a un partido? Puede ser. ¿Amenazarlo que si vuelves otra vez a violar la veda electoral, lo vas a hacer? Puede ser, porque te estás dando cuenta de la violación profunda que está recibiendo la democracia. Oye, que hay dinero sucio en las campañas electorales, pero no se ha demostrado. Pero están dañando la democracia. No me importa tu proceso electoral, ¿sabes? Tu proceso electoral, claro, es importante porque es el barco. Es donde voy navegando yo. ¿Y quién es toda la tripulación? Pues las autoridades electorales, los operadores políticos, entre todos, y ciudadanía, entre todos tenemos que llegar a un buen puerto. Pero si hay motín, ¿no? Y nos hacemos guajes de que no está pasando nada, pues es evidente que no vamos a llegar a ningún lado. Si nos damos cuenta que nuestro barco tiene hoyos y no hacemos nada, pues no vamos a llegar a ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que requerimos en esa sentencia? Que haya un capítulo de reparación integral del daño, porque entonces significa que estoy viendo el objetivo central, que es un derecho humano que posiblemente fue violado, restringido, relativizado. Ahora, ¿cómo lo cuido? ¿Qué medidas hay para fortalecerlo en términos de esto último que acabamos de ver? Y luego, finalmente, ¿cuáles son las medidas o garantías de medidas de no repetición? Para ese infractor y para cualquier otro, ¿eh? Lo tenemos, por ejemplo, ahora, ya con esto terminaría, una visión, digamos, de cambio de ruta de la que tradicionalmente teníamos hacia los derechos humanos, se llama integridad electoral. ¿Esto qué significa? Que no me importa si se anula o no un proceso, que la integridad electoral me dice que tengo que cuidar justamente la democracia. Por ejemplo, los invitaría a que leyeran la sentencia de nulidad de elección de Tlaquepaque, Jalisco, donde intervino un ministro, un alto ministro de un clero religioso, digamos, en su Facebook, echó un speech ahí para que no votaran sobre, digamos, lo que representaría el voto, dijo en la sentencia, de Morena, ¿no? Bueno, pues, aparentemente por una pequeña diferencia de votos, ganó una candidata de Movimiento Ciudadano. Esto de entrada, ¿qué implicaría? Que la propia sentencia del tribunal estuviera diciendo que la mujer por sí misma no pudo ganar, que necesitó la influencia del sacerdote. Pues eso podría ser como un tema de violencia política de género desde la propia sentencia del tribunal. Pero bueno, también el tribunal entiende otra cosa. Entiende que aunque no se sabe sobre cuántos electores hubo una indebida influencia, porque no se puede acreditar, sabe que ese tipo de dirigentes del clero o de una religión, de la religión católica,
tiene una influencia moral sobre sus feligreses. Lo que no sabemos si estaban en ese municipio, si podían votar o nada, pero bueno, hay una serie de inferencias que hace el tribunal para llegar a tomar la decisión de que incluso esta violación es determinante para el resultado de la elección. Sin embargo, hay una gran complejidad argumentativa para llegar a ese punto. ¿Cómo lo puedes saltar de alguna manera? Es viendo justamente, aplicando esta visión que les digo hacia los derechos humanos. ¿Y cuál es el mensaje que manda? Bueno, pues la manera como dijo, voy a reparar la democracia es con la nulidad de la elección. Está bien, si así se cree, pues está bien. Pero no mi destino solo es anular por anular, no, porque afectas la democracia. Ahora, garantías de no repetición. Está muy claro el mensaje. A ver, señores de cultos religiosos, ni se les ocurre meterse a la política, ¿no? Ni se les ocurre intentar influir, porque así anulo la elección. Y entonces ya lo pensarán, ¿no? Ya pensarás si quieres lesionar otra vez la democracia o no, si te conviene lesionarla o no. Entonces yo creo que este es un mensaje muy claro de una garantía de no repetición. No solamente, le voy a dar vista a la Secretaría de Gobernación, pues mándame 2 veces a mi casilla, ¿no? No. Esto es algo más profundo, ¿no? De mayor análisis. Incluso en la propia sentencia se dice que ya en otras ocasiones se habían tomado determinaciones vía este nuevo concepto de integridad electoral. Con lo cual, esto implicaría prácticamente abandonar el esquema tradicional del sistema de nulidades, desde mi óptica, muy personal, para pasar justamente a una nueva manera de ver el derecho electoral, de aplicarlo, de estudiar los agravios, de redactar las sentencias, porque ese va a ser nuestro puerto y nuestro destino final. Acceso a la justicia y democracia representativa. Pues ojalá esta serie de reflexiones sirvan también para que ustedes desde el ámbito de su profesión, pues puedan también, si les interesa, pues también hacerlas extensivas, ¿no? Desde donde se encuentren para que entre todos podamos formar una nueva generación de autoridades y una nueva manera de enfrentarnos justamente a esta gran aventura de hacer, llegar a resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Pues les deseo que tengan muy buen provecho y espero verlos muy pronto. Muchas gracias. Y les recuerdo, síganme en Twitter en @Rubén Becerra RB de Victoria. Buenas tardes. Gracias Ramiro, Noel, Irving, Jamir, Dante y a todo el equipo de tecnologías educativas de la Escuela Judicial que nos hace el favor de acompañarnos toda esta tarde. Gracias. Hasta luego.